Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre cómo se forma, cómo nace una fracción. Es muy común en matemáticas hablar sobre fracciones, trabajar con fracciones, operar, sumar, restar, multiplicar, dividir fracciones, operaciones combinadas que también suelen hacerse con fracciones. Por lo tanto, es muy importantísimo tener en cuenta cuál es el concepto, la definición de dónde nace una fracción. Es muy importante tener en cuenta cada uno de esos criterios, cada uno de estos tópicos que forman parte de este ámbito de las fracciones. Y aquí tengo unos ejemplos que voy a hablar en forma detallada, pues en la siguiente diapositiva. Vamos, aquí tenemos aquí unas fracciones. Entonces, ¿cómo se forma una fracción? Pues una fracción se forma al tomar una parte del todo. En este caso, estas son circunferencias y está pintada pues una mitad y otra no. O nótese que estoy diciendo la mitad. ¿Por qué digo la mitad? Porque aquí esta circunferencia se ha dividido en dos partes. Si yo me refiriera a la que está pintada, pues esa parte sería, cada parte sería uno, ¿cierto? Y en este caso sería uno sobre 2. Ahora, la pregunta, ¿por qué es uno sobre 2? Voy a escribir por aquí, ¿por qué es uno? Uno es la parte a la que me estoy refiriendo y 2, que sería el denominador, significa las partes en que se ha dividido el todo. Ojo con eso. Uno es la parte que me estoy refiriendo a esta parte que está aquí. Entonces, es una parte y pues ¿en cuántas partes se ha dividido? Se ha dividido en dos partes, por eso se trata aquí de un medio. ¿Qué significa entonces? El numerador es la parte que se toma y el denominador las partes en que se ha dividido el todo. Veamos el siguiente caso, un tercio. ¿Por qué? Porque lo que está en color verde es una parte. ¿De cuántas partes? De tres partes. Por eso en el denominador colocamos el 3. Entonces, tener en cuenta que el denominador, ¿qué significa? Significa las partes en que se ha dividido el todo. Y el numerador, ¿qué significa? Las partes que estoy tomando. Fíjese usted acá, ¿en cuántas partes se ha dividido el todo? En cuatro partes, por eso aquí tenemos el 4, porque el denominador corresponde a las partes en que se ha dividido el todo. ¿Y cuántas partes estoy tomando? Una parte, es decir, un cuarto. ¿Qué tal si estuviésemos pintado otra parte por aquí? Estaríamos tomando ¿cuántas partes? Estaríamos tomando 2 sobre 4, dos partes de cuatro partes. Vamos por acá, ¿en cuántas partes se ha dividido el todo? En 5 partes, que es el denominador que está aquí 5. ¿Y cuántas partes estamos tomando? Pues estamos tomando una parte. Por acá se ha dividido en 6 partes y estamos tomando una parte de 6. Por acá en 7 partes estamos tomando una parte de 7. Por acá en 8 partes se ha dividido, estamos tomando una parte de 8, 1 octavo. Por acá en 9 partes y estamos tomando 1 sobre 9. Y por acá en 10 partes y estamos tomando el color verde que sería 1 sobre 10. Ahora, usted se pondrá a pensar, ¿para qué sirven las fracciones? ¿Dónde las utilizamos? Pues como siempre sostengo, como siempre digo, pues las matemáticas están presentes siempre en todos los actos de nuestra vida. Imagínense nomás usted el día de hoy, solo el día de hoy, ¿cuántas veces las matemáticas han intervenido en su vida? Pues el día de hoy usted se levantó a una hora y eso significa que ahí tenemos un número. El día de hoy usted se tomó un desayuno, un almuerzo o posiblemente ya sea una merienda, es decir, que se ha servido una comida o dos comidas o tres comidas, ¿cierto? Quizás hizo una llamada telefónica o dos llamadas telefónicas, ¿cierto? Contestó mensajes, uno, dos, tres, ¿cuántos mensajes, cierto? Las llamadas telefónicas llevaron un tiempo, 2 minutos, 3 minutos, 40 minutos, 30 minutos, ¿cierto? Se da cuenta cómo los números están siempre presentes en cada parte de nuestra vida. Entonces es muy importante tener en cuenta los criterios de fracciones. Ahora bien, seguimos con el concepto. Una fracción se forma al tomar una parte del todo. Vea esto usted que es tan común, un pastel. ¿El pastel en cuántas partes lo dividimos? Pues el pastel lo dividimos en tantas partes como invitados tengamos. ¿Qué tal si tenemos un pastel y están dos personas? Pues hago dos partes, ¿cierto? Una parte para cada una. Si tengo cuatro personas, pues hago cuatro partes, cada parte sería un cuarto. ¿Y qué tal si hay 8 personas? Pues haría 8 cortes, ¿cierto? Y cada parte sería ¿cuánto? Cada parte sería pues 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre 8, ¿cierto? De esta manera es así como se forma una fracción. ¿Cómo se forma una fracción? Cuando se toma una parte del todo. En este caso, el todo es un pastel. Ese es el todo. Pero el todo no solamente se puede referir a un pastel, no solamente se puede referir a un caso en específico. Vea usted que aquí está una palanqueta, está una pues unidad de pan.
Si yo hago aquí, pues lo parto por la mitad, pues cada parte, ¿cuánto vale? Cada parte vale 1/2. ¿Y por qué lo parto por la mitad? Quizá por la necesidad de alimentar a 2 personas, pero si tuviéramos que alimentar a 4 personas, haríamos obviamente, ¿cuántas partes? Haríamos pues 4 partes, ¿cierto? Y cada parte, ¿cuánto valdría en este caso? Pues cada parte valdría 1/4, ¿cierto? 1/4 valdría cada parte. Recordar que el número que estamos indicando aquí, pues el numerador, corresponde a las partes que estamos tomando. ¿Y el denominador corresponde a qué? Corresponde a las partes en que se ha dividido el todo. En este caso, pues el todo se está dividiendo en 4 partes. Podemos dividir en cuánto. Ahora viene, por ejemplo, aquí surge la pregunta que quiero plantearla y dejarles para que ustedes piensen. ¿En cuántas partes se puede dividir este pan? ¿Se puede dividir en 2 partes, en 3 partes? Efectivamente, sí. ¿En 4 partes se puede dividir? Sí. Se puede dividir en 1.000.000 de partes. ¿En cuántas partes se puede dividir la unidad? La unidad se puede dividir en infinitas partes. Significa, ingeniero Cox, que puedo brindar a 1.000.000 de personas este pan. Desde el punto de vista de las matemáticas, sí. Tocaría una partícula, pero sí se puede. Desde el punto de vista de la lógica, pues obviamente no le voy a dar una partícula a una persona para alimentarla. Pero ¿en cuántas partes se divide la unidad? La unidad se divide en infinitas partes. Por eso estoy diciendo aquí lo siguiente. ¿Cuál es lo que estoy diciendo? ¿Se puede dividir en 1.000.000 de partes el pan? Por supuesto que sí, en partículas, ¿cierto? Pero cada partícula sería 1 sobre 1.000.000. ¿Puedo alimentar a 1.000.000 de personas? Por supuesto que no puedo alimentar a 1.000.000 de personas con esa palanqueta, ¿cierto? Desde el punto de vista de las matemáticas, yo puedo dividir esa unidad en infinitas partes. Estaríamos hablando de ya partículas muy diminutas, muy pequeñas, ¿cierto? Entonces, por aquí hablamos de esto, hemos hablado de esto, y pues, ¿qué tenemos acá? Queremos saber, vamos a ver aquí, tenemos unas personas aquí, unos muñequitos, 2, 4, 6, 8, 10, 11. El todo, este todo está constituido ¿por cuánto? Este todo está constituido por 11 partes. Entonces vamos a ver, ¿qué tal? Hablemos de los azules. ¿Cuál sería la fracción de los que están con color azul? Pues aquí tenemos uno con azul y aquí tenemos otro con azul. En este caso, el todo es 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, efectivamente. ¿Y cuál sería la fracción de los azules? Pues los azules serían, pues, ¿cuántos hay? Hay 2. ¿De cuántos? ¿De cuántos? De 11. Sería 2 sobre 11, ¿cierto? ¿Cuál sería la fracción de los verdes? La fracción de los verdes también sería 2 sobre 11, porque aquí tenemos un verde y otro verde. ¿Cuál sería la fracción de los rojos? Sería 2 también, porque hay 2 rojos. ¿Cuál sería la fracción de este morado que está aquí? ¿Cuál sería? Sería 1 sobre 11, ¿cierto? La fracción del morado sería 1 sobre 11, porque ¿cuántos hay de color morado? Pues hay 1. Y del total, ¿qué son cuántos? El total, pues, es 11, ¿sí? En 11 partes está constituido este ejemplo, 11 personitas, 11 muñequitos, ¿cierto? Si quisiera fijarme en el color amarillo, pues aquí están 2 de color amarillo y están 2 de color mostaza o dorado, como quiera decirle, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como como surgen, como nacen las fracciones. ¿Cómo nace una fracción? Nace al momento de que tomo una parte, ¿de quién? De un todo, ¿sí? Supongamos que tengo yo 100 naranjas, supongamos que tengo 100 naranjas y de esas 100 naranjas voy a tomar o voy a vender o voy a regalar 20 naranjas. Entonces, ¿cómo sería la fracción de las naranjas? Pues sería, si tengo 100, ¿qué es 100? 100 es el todo. 100 es el todo, ¿sí? Todas las partes. Y de esas partes voy a tomar 10. Voy a vender 10. ¿Qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo pues una fracción que sería 20 sobre 100. Bueno, si puedo simplificar, pues este 0 se va y 2 para 10, simplifico mitad 1, mitad 5, estoy vendiendo un quinto, fíjese usted. Pero bueno, ya estamos ahí ya hablando de simplificación de fracciones. Entonces, para concluir, ¿cómo nace, cómo se forma una fracción? Pues una fracción se forma al tomar una parte o al tomar otras 2 partes, 3 partes, 4 partes, al tomar partes de un todo que se ha dividido, pues ese todo se ha dividido en partes, ¿sí? Al tomar una parte o al tomar varias partes. Aquí voy a dejar, una fracción se forma al tomar una parte o varias partes, y voy a dejar aclarado esto, o varias partes del todo, ¿sí? Dependiendo de en cuántas partes se ha dividido. ¿Cómo se forma una fracción? Se forma pues al tomar una parte o varias partes del todo, dependiendo en cuántas partes se haya dividido ese todo. ¿Y en cuántas partes se puede dividir ese todo o la unidad? ¿En cuántas partes se puede dividir la unidad?
Pues la unidad se puede dividir en infinitas partes. Vamos aquí, vamos a dejar aclarado algo. En la recta numérica, pues aquí voy a trazar la recta numérica. Vamos a suponer que aquí está el 0 y que aquí está el 1, ¿sí? Que aquí estaría el 2. Y la pregunta sería, ¿cuántos números hay desde? Y vamos a dejar esto aclarado. ¿Cuántos números hay desde el 0 hasta el 1? ¿Cuántos números hay? Pues hay infinitos números, mis estimados estudiantes. Hay infinitos números, porque yo puedo colocar, dividir esa unidad que está desde el 0 hasta el 1 en 1.000.000. Y la primera parte sería 1 sobre 1.000.000, la segunda parte sería 2 sobre 1.000.000, la tercera parte 3 sobre 1.000.000. ¿Y puedo dividir para 2 millones? Por supuesto que sí. ¿En cuántos millones? Para 2 millones. ¿Puedo dividir para 100 millones el total que hay desde el 0 hasta el 1? Por supuesto. ¿En cuántas partes puedo entonces dividir lo que hay desde 0 hasta 1 en infinitas partes, mis estimados estudiantes? El pastel lo puedo dividir en infinitas partes porque cuando estamos en una fiesta, si vienen 20 personas, hago 20 partes. Si vienen 30 personas de ese mismo pastel, hago 30 partes, es decir, 30 fracciones. Pues de esta manera he explicado los detalles de cómo es que se forma una fracción, cómo nace una fracción, mis estimados estudiantes. Espero que esto pues aclare las dudas que tenemos sobre lo que son las fracciones, cómo nacen, cómo se componen, tienen un numerador y un denominador. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.